Ya pues. Empezamos nuestro podcast. Es que lo quiero hacer muy interactivo. Estoy aquí con la cuchara moviendo mi té, así que otra vez. Muy bien. Empezamos. Muestre tacita. Hoy hay té porque el tema da para que uno se tome un té. Por supuesto, hay que tomar té para estar relajado, porque se viene un tema muy importante, muy difícil y sobre todo que es algo que nos sucede todos los días. Así es. Realmente, es algo que vivimos todos los días y que creo que todos pasamos, no creo, estoy seguro que todos ¿Ya pasamos. dijimos el nombre del podcast? No hemos dicho el nombre del No podcast. hemos dicho, así que bienvenidos a nuestro podcast Sin filtros. Sin filtros. ¿Y Sin qué filtros. es sin filtros? Que no hay filtro. No hay filtro, no hay Exactamente. falsedad. No hay falsedad, Todo se fluye. habla de todo fluye, se habla con normalidad. Y con naturalidad. Y con naturalidad, además de que no vamos a guardarnos nada, Así, ¿verdad? guardemos cuchara. Guardemos la cuchara. Y sorbito. Y bueno, Muy bien. entonces, ¿qué es la ansiedad? Por supuesto, no vamos a hablar sobre la película, ¿verdad? A ver, no, porque, no hablemos de película porque tenemos que dar el tema. Así El es. tema de hoy es intensamente ansioso. Exactamente, intensamente ansiosos, pero no es la película, pero como está de moda, Hola, ¿cómo estáis? Ay, ¿verdad? Así Era un es. tema pues realmente que sí viene al caso, que sí da para hablar, porque, bueno, realmente no hemos visto la película todavía. No, pero sí hemos visto la primera parte y bueno, sabemos que en la segunda parte intensamente aparece la ansiedad. soy ansiedad, una de las nuevas emociones y todos estamos súper contentos de estar aquí. ¿Dónde dejo mis cosas? Y obviamente nosotros como cristianos atravesamos siempre y no decir diariamente, ¿no? Con esto de la ansiedad. O sea, ¿quién no se ha sentido ansioso en algún momento o diariamente, ¿no? Además de, es interesante que en la película la ansiedad empieza justo cuando la niña, la protagonista, si no me equivoco, ¿verdad? Va a entrar a la adolescencia. Hasta antes de eso, ella no sufre de ansiedad. Spoiler. Bueno. No, mentira, no hay spoiler aquí. Bueno, yo no sé, a veces uno dice, no, los niños no tienen ansiedad. Claro que tienen ansiedad también los niños, claro que sí. Sí, a su manera. Exactamente, están ansiosos cuando van a dar un examen, cuando han sacado una mala nota y tienen que presentar el reporte a los papás y nosotros estamos ahí para saber Sí, por qué no se puso las pilas. Así es, porque muchos piensan que porque son niños no deben de sentir ansiedad o no deben de sentir preocupaciones. Obviamente en su mundo, así en su tiempo, en su edad, ellos sufren de esta ansiedad, sufren de preocupaciones según las cosas que le van sucediendo. O sea, así que nunca digan a sus hijos, no, es que tú no tienes por qué estar ansioso, no, es imposible que estés así porque... Y siempre dicen, es que no haces nada, solo estudias, pero bueno, uno nunca sabe, hay que respetar estos síntomas que Su se dan momento, en su la edad, niña. sus tiempos, sus Así espacios. es. Y una cosa más, yo estoy seguro que también ellos sufren ansiedad para saber cómo van a dividir el dinerito que se les da para el lunch. Pero imagínense, vas a comprar algo y solo te dan $1.50, $2, bueno, no sé cuánto le dan a sus hijos. ¿Cuánto le daban en su tiempo? Bueno, en mi tiempo eran sucres, no recuerdo cuánto era. Entonces fue hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo que a mí me daban 25 centavos y ya luego subía a 50 centavos. Y obviamente ahí yo tenía que dividirlo para el pasaje, para mi lunch, o sea que comprarme en el receso. Y muchas veces... En el receso. En el receso. Y muchas veces resulta que había algo rico y terminaba gastándome todo el dinero. Exactamente. Y de ahí ya la salía cuando tocaba el timbre. Entonces también salía mi hermano y nos juntamos y resulta que él también se había gastado el dinero en todo el receso. ¿Ya? Y ninguno de los dos teníamos para el pasaje. Y ahí sí venía ¡ah! Y nos cogíamos. ¡Ah! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ya? Entonces, o bien nos tocaba hacer el dedito para que alguien
sea generoso en llevarlo. generoso y nos lleve. Ya, o bien nos tocaba irnos caminando hasta nuestra casa. Entonces, sí se generaba en ese tiempo esa ansiedad de cómo llegar a casa y sobre todo caminando, porque no era cerca. Sí, entonces, ¿eso qué significa? Que está claro que todos pasamos, sea la etapa que sea, sea la edad que sea, todos pasamos por ansiedad. Entonces, es un síntoma que trae signos, que trae evidencias y que todos vamos a pasar. Pero bueno, eso estamos hablando de la ansiedad, cómo lo sufrimos en diferentes edades. Pero en la actualidad, nosotros los adultos, ¿qué es lo que más nos provoca ansiedad? ¿Qué es lo que más nos trae ansiedad? A mí, por ejemplo, aprenderme todas las contraseñas, de todo lo que existe. Correo electrónico, Instagram, YouTube. Bueno, existe tantas cosas ahora, ¿verdad? Que uno tiene que aprenderse las contraseñas. Y a veces dice, no, tengo una contraseña para todo. Pero... ¿Saben? Pero creo que estos dueños de los dispositivos inteligentes que existen actualmente, yo creo que saben de esta problemática. Porque cada dueño que se ha encargado de hacer estos dispositivos inteligentes, ahora te dan la opción de crear como una cajita en donde se guardan todas tus contraseñas. Ya, por ejemplo, nosotros manejamos la línea Apple y obviamente ahí aparece la opción contraseñas, en donde ahí se despliegan todas tus cuentas y te muestran las contraseñas. Por supuesto, no estamos haciendo publicidad para Apple, pero... Ay, no, por favor. Aquí Apple, no. si quieres, aquí estamos. Pero ¿qué otras cosas más nos trae ansiedad? Las deudas. Sí, yo creo que ese es el máximo. Creo las que ese deudas, sería la ese. economía en sí. Yo creo que nos trae ansiedad todos los días, desde que nos levantamos por la mañana, cuando nos acostamos, y muchos de nosotros no podemos dormir bien por la ansiedad de las deudas, las preocupaciones de cómo vamos a llegar a fin de mes. Y llegas a fin de mes, cobras tu sueldo, tu cheque, y al día siguiente ya no tienes dinero porque todo se te fue en deudas, pagar la colegiatura, pagar los préstamos, pagar a los acreedores, pagar a las culebras. Bueno, no sé cómo se dice en tu país, pero en nuestro país se le dice así, ¿verdad? A las personas que te van a cobrar a tocarte la puerta, ¿sí? Y le dices a tu hijo, dile que no estoy. No, hay que decir la verdad. Y si estás. Dice mi mami que no está. Así dicen los niños. Entonces, todas esas cosas nos crean ansiedad. Las deudas, ¿qué otra cosa más? El trabajo también nos crea ansiedad, porque no cuando sabes... se te acumula el trabajo. Bueno, sí, cuando se te acumula el trabajo, y otra cosa también cuando no sabes, si tienes un trabajo que eres dependiente, que trabajas para una empresa, en cualquier momento sabes que te pueden despedir. Así sea la empresa más estable que exista, siempre estás pensando o siempre estás preocupado o estás imaginando que podrían despedirte o que podría ser parte de un recorte de personal, recorte de presupuestos, y normalmente siempre sacan a quienes. A los de los puestos más bajitos, ¿verdad? O a los que tienen poco tiempo. O a los que tienen poco tiempo, exactamente. Es que muchas empresas también incluso no permiten que el trabajador se extienda tanto en su trabajo. ¿Por qué? Porque luego vienen esto los de tiempos de trabajo, las liquidaciones, que sale un monto muy generoso en tu liquidación. Entonces, por eso a los dueños como que no les conviene tanto mantenerlos mucho tiempo, entonces viene el despido. Entonces esa ansiedad se genera en el trabajador. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene que ser el sustento de una familia, de hijos, de una mamá y muchas personas que tenemos a cargo muchas veces y que dependen de nosotros, dependen de nuestro trabajo. Así, y otra cosa también que genera ansiedad es si tienes un hijo o hija que está pronto a ser adolescente o que está ya en la adolescencia. Eso sí que a mí me tiene muy preocupado, ¿verdad? Porque y ansioso. Estamos a un paso. Sí, porque estamos ya creo que a 1 año, 2 años de que nuestra hija mayor entre a la etapa de la adolescencia y eso sí crea ansiedad también de saber cómo manejarlo. Porque claro, ningún niño, ningún hijo trae un manual, ¿verdad? Donde lo puedes abrir para decirte cómo funciona, ¿verdad? Ningún hijo viene con un manual y tampoco existe, ¿verdad?, el manual para decirte cómo ser como padre. ¿Cómo fue en su adolescencia? Yo fui terrible. No había razón para ser rebelde, pero siempre encontraba una razón para ser rebelde. Sí, usted sí escuchó esa frase que dice,
pero algún día serás padre, algún día serás madre y verás, ahí me vas a dar la razón. O sea, eso es lo que muchas mamás dicen. Sí lo dicen y la verdad que muchas veces se cumple. Palabra de madre, palabra de padre. Entonces, eso sí crea bastante ansiedad, es saber cómo enfrentar, cómo hablar de ciertos temas. Lo bueno es que hay mamá, hay papá y es más fácil, ¿verdad? No digo que no es posible cuando solo hay mamá o solo hay papá, pero cuando está la pareja, ¿verdad? Es más fácil apoyarnos para cualquier problema, cualquier dificultad o cualquier tema un poquito delicado que yo no puedo tratar, está la mamá, y cualquier tema que ella quiera hablar con el papá, ahí está el papá. Entonces es más fácil, pero sí es algo que a mí personalmente me tiene un poquito ansioso y preocupado porque ya se acerca el momento. Y tenemos la pequeña, ¿verdad? Que no para de hablar. Que no habla, parece, no sé, parece que nació con cuerda, ¿verdad? Y ahora mismo ella está descubriendo todo, a pesar de que tiene solo 3 años. Es una niña que va muy avanzada para su edad y el próximo año ya va a entrar a la escuela. Y también a mí personalmente me tiene ansioso porque vamos a despegarnos de nuestra bebé. Ella prácticamente ha estado con nosotros desde que nació, prácticamente duerme con nosotros. No, obviamente está con nosotros, pero me refiero a que ella duerme con nosotros, ¿verdad? Es muy apegada a nosotros y ese desligue que se va a hacer, que se quede prácticamente toda la mañana en otro lugar donde no sabemos, no tenemos la seguridad de que va a estar bien, de que va a recibir el mismo amor, el mismo cariño que nosotros impartimos en ella, y que no reciba eso, sí es algo que genera esta ansiedad, obviamente porque somos padres y se llena en nuestro corazón de esa tristeza, de esa preocupación. Sí, claro que sí, porque es algo con lo cual no estás preparado. No estás preparado, ¿verdad? Entonces, no sé. Si va a llorar la niña y vamos a llorar nosotros también, lo más probable. Y yo creo que todos pasan por eso. Todos los papás pasan por eso en el momento de que sus niños se van. Así que si tú has pasado por eso, estás viéndonos y has pasado por eso, escríbenos un comentario y danos consejos de cómo enfrentar ese momento, esa situación. Aunque creo que toda experiencia es buena, se aprende, pero toda experiencia es diferente. Todas las personas pasamos por este momento de ansiedad, pero hay alguien que sí nos ayuda a controlarlo, porque no podemos pasar diariamente con esto de que estoy ansioso y me paso todo el día con esta problemática, ¿no? O sea, si hay una solución. Sí, claro, por supuesto que hay una solución para ello. ¿Y dónde la vamos a encontrar? En Dios. En Dios, en así Dios es. Siempre. En Dios. Y recuerdo este momento, ¿verdad? Un pasaje estaba buscando y enseguida se vino a mi mente este pasaje de Filipenses. Está en Filipenses 4, del 6 al 7. Así que toma tu Biblia, si la tienes por ahí a la mano, y vamos a leerlo. Dice así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí hay una parte interesante que me llama mucho la atención. Dice que no se inquieten por nada. O sea, no hay que estar ansiosos, ni inquietos, ni preocupados por nada. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil. No es fácil. Hay que ser sinceros, hay que ser verdaderos, ¿verdad? Hay que hablar sin filtros, hay que decir la verdad, ¿verdad? A veces escuchas a algún hermano decir: hermano, estás mal, ora, no te preocupes, Dios está contigo. Pero ¿es fácil? Es muy fácil decirlo. Es una llave maestra. Es una llave maestra. Es muy fácil decirlo, pero ya vivirlo, vivir el momento, vivir la situación y vivir en los zapatos de la persona que está atravesando la situación difícil o la inquietud o la ansiedad es muy complicado y no es fácil. Y es muy difícil también ponerse en los zapatos de otra persona. Alguien siempre ha dicho por ahí, dicen por ahí: es que tú no estás en mis zapatos. Y es verdad. Y es difícil vivir la situación porque puede ser que tú hayas atravesado algo igual, pero nunca va a ser idéntico. Siempre va a haber factores que modifiquen esa situación por la que tú estás atravesando. Yo pienso que los cristianos, o sea, tenemos como que otro camino y es lo que hablaba acá René. Nosotros tenemos a Dios en nuestra vida, y esta ansiedad que se va a provocar en nosotros, porque igual nosotros somos humanos y sentimos eso,
por todas las cosas que se vienen a nosotros, se nos ponen encima, entonces nosotros tenemos una arma grande que es Dios. Ahora, esta ansiedad se la combate diariamente con esto, metiéndonos así de cabeza en su palabra, ¿ya? Y nosotros ahí conseguimos esa arma, esa armadura que va a estar en nosotros para que cuando llegue esa ansiedad no se quede dentro de nosotros y la fumigue, la dispare. Exactamente. ¿Ya? Que salga de nosotros. Tenemos esa arma, o sea, creo que no pasa lo mismo en una persna que no tiene a Cristo. No tiene a Cristo en su corazón. Ya asumo yo que muchas personas incluso llegan al así, pero creo que está como que esa palabra creo que no se la puede decir. Sí. Sí, llegan al Vamos a tener que cortar, editar esa parte. Sí. Va a tener un pip. Nos entienden, entonces llegan a esos extremos. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo en su corazón. Nosotros tenemos esa bendición de tener a Jesús con nosotros, a tener a Dios, nuestro Padre, que nos está amparando y no nos va a dejar solos, ¿ya? Porque desde mi experiencia puedo decir que al inicio sí, o sea, era el mayor porcentaje la ansiedad, las preocupaciones, todo eso. Pero ya llega un momento en el que tú te entregas totalmente a Dios y ya esas preocupaciones, ya esa ansiedad como que se vuelven algo que bueno, ya va a pasar, ya se va a solucionar. Ojo, no estoy diciendo que debo de ser irresponsable, ya, porque vamos a coger el tema de las deudas, la parte económica, ya. Obviamente si no tengo dinero, no voy a poder pagar esa deuda, pero tenemos dos opciones, o bien no te metas a esa deuda. No te metas en más deudas. Sí, trata de solucionar esa deuda y pagar esa deuda como puedas, poco a poco, pero en eso que ya estás metido no vengas y te metas en una nueva deuda. Claro. Ya no sigas, no es que, ay, me gustó este teléfono, me gustó este iPad, me gustó este cuaderno, me gustaron estas cosas. Seguimos haciendo publicidad para Apple. Ya, y no, o sea, tratar de pedirle sabiduría a Dios, que te dé esa fortaleza para que no caigas nuevamente. ¿Cómo es que le llaman a esto cuando uno compra? Estas compras compulsivas. Compras compulsivas, bueno ya. Compras compulsivas, que te dé esa fortaleza para no hacerlo y que puedas salir de esa deuda que te está atormentando, que muchas veces te quita el sueño, ya, y eso, o sea, tener esa fuerza para, bueno, decir, ¿sabes qué? Sí. Se acabó, no más deudas, no, porque igual eso te deja como que golpeado por dentro y Sí, te deja por como supuesto. con un trauma. Sí, y débil también, débil en la fe. Sobre todo las deudas lo que hacen es que debilitan tu fe. Debilitan tu fe porque te ataca donde se supone que tú dices, no, a ver, yo le pido a Dios, tengo confianza, y a veces como que no hay respuesta. Entonces la que se debilita es la fe, porque tú vas perdiendo la fe de que Dios no responde, y Dios no responde, y Dios no responde. Pero muchas veces esos problemas son creados por nosotros mismos, porque nosotros nos metimos en esa deuda sabiendo que no debíamos haberlo hecho. ¿Y qué es lo que siempre decimos? Dios Sí. No es porque Dios proveerá. Dios proveerá. Dios proveerá. Te vas de Siempre viaje, decimos eso. te gastas todo el dinero y cuando vienes de regreso, no te preocupes, Dios proveerá. Sí, pero hay que ser responsable y buenos mayordomos Así con lo que Dios nos y da. ahí Dios viene y se manifiesta, pero para darte, estás en la colita. ¿Cómo hacer? Haciéndote padecer y haciéndote ver ese error, porque si Dios viene y provee y te da para pagar esa deuda, entonces no vas aprendiendo esa lección que es, bueno, por mis malas decisiones yo hice esto y me metí a esta deuda, entonces aprendo de ese lapso, de ese tiempo, porque no va a ser eterno, no va a ser para toda la vida que vas a estar metido en deudas y sufriendo por eso. Entonces ya aprendes de que no tienes que volver a hacerlo, de que no tienes que volverte a endeudar y que es fácil coger, reunir y esperarte. O sea, aquí entra también la paciencia, de que aprendas a ser paciente para reunir el dinero y poder comprarte algo que te gusta. Sí. Y es hermoso comprarse algo de tus ahorros. ¿Lo quieres o lo necesitas? Así es, y también eso es muy importante, y acá me ha enseñado,
¿Lo quieres porque te gusta o realmente lo necesitas? Ya, hazte esas preguntitas. Eso siempre es bueno preguntarse cuando uno va a comprar algo. ¿Lo quieres o lo necesitas? ¿Lo quieres o lo necesitas? Entonces tú cuando ves algo, dices, bueno, realmente quiero esto, pero realmente lo necesitas. Y créeme, eso te va a ayudar para que digas, no, realmente no lo necesito, no es una prioridad. Quizás más adelante cuando haya un dinero extra, ¿verdad? O acostúmbrate, por ejemplo, también es bueno hacer como una cajita aparte y dices, bueno, estos 50 centavitos, este dólar, bueno, no sé la moneda de tu país, lo separas y dices, esto es para cuando en algún momento, ¿verdad?, tenga algún deseo que no sea una necesidad ni una prioridad, sino que sea algo que solamente quieres. Un gusto, pues te lo puedas dar. Sí, pero hay algo interesante en este versículo que también que continúa, como les decía, que dice que no se inquieten por nada, pero me gusta también lo que dice que en toda ocasión con oración y ruego. O sea, ¿qué significa esto? Que cada vez que estés inquieto o que te va a llegar la ansiedad o estés ansioso, desesperado, preocupado, en toda ocasión, oración. La oración, ¿verdad? Si viste, puedes ver el video de YouTube, ¿verdad? Que ya está publicado, por cierto, que habla sobre la llave maestra. ¿Cuál es la llave maestra? La oración. La oración esa nos va a ayudar y nos lleva hacia una nueva forma de experiencia con Dios. A veces la gente dice, no, bueno, sí, yo oro, pero tienes una vida de oración. Realmente tienes una vida dedicada a la oración, te levantas en la mañana, en la tarde y te separas un tiempo para orar, para conversar con Dios, para poner delante de Él tus planes, poner delante de Él tu día, todo lo que vas a hacer, y luego llegas a casa, le das gracias a Dios por lo que has vivido, por lo que has tenido y por lo que no has tenido. Entonces, esa llave maestra, esa fortaleza que tienes en tu mano, es la primera solución a la ansiedad. Es la primera y la principal, porque como dice el versículo, en toda ocasión, para todo, oración y ruego, tienes que presentar tu petición a Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos muchas veces? Nosotros esperamos sentirnos acorralados para recién ahí ponernos a orar. Cuando eso debe de ser diariamente, la oración debe entregar, esa entrega hacia Dios diaria, o sea, lo debemos hacer todos los días. Todos los días y no esperar estar ya arrinconados, que el problema me tenga así como que ya esta es la parte donde ya me quiebro, donde ya no sé qué hacer. Exactamente. Pero otra cosa más que este versículo tiene una recomendación, tiene una acción y tiene una promesa. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Cómo termina el versículo? Dice, y la paz de Dios, ¿verdad? Pero antes de eso dice que hay que darle gracias a Dios, de que le presentemos con oración, con ruego, las peticiones a Dios, y de una vez, enseguida, hay que darle gracias. Gracias, ¿verdad? Mientras estamos orando. Gracias, Señor, si me lo vas a dar. Y gracias, Señor, si no me lo vas a conceder. Pero al final viene esa promesa, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, que va más allá de lo que nosotros podamos entender que es posible, porque nosotros creemos en un Dios de imposibles. Así es. Entonces, esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Puede estar lleno de deudas, puede estar lleno de problemas, de dificultades, de ansiedad, de que tienes que tomar decisiones, y las personas te dicen, pero tú estás bien, pero yo te veo tranquilo, sí. ¿Verdad? Entonces, por esa razón dice este versículo, es una paz que sobrepasa entendimiento, porque no está al alcance de nuestra manera de entender cómo actúa Dios y cómo actúa en nosotros esta fuerza, ¿verdad?, que es el Espíritu Santo. Y dice que cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces, este versículo para mí realmente llena por completo cualquier punto que tú tengas con respecto a la ansiedad, ¿verdad? Porque te da una orden, te da una acción. ¿Qué tienes que hacer? No te inquietes por nada. Te da un consejo. No te inquietes por nada. Luego te dice, actúa. ¿Qué tienes que hacer? ¿Preocuparte? No. Orar. Uh-huh. ¿Estás ansioso? Actúa. ¿Cómo? En oración y ruego. Y luego, con acción de gracias. Y luego viene la promesa. La paz de Dios, que va por encima del entendimiento humano, ¿sí? Va a llenar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, para mí es un versículo que está completo. Creo que podríamos hablar con este versículo horas y horas y horas, porque realmente sí cumple todas las expectativas que uno tiene en un versículo cuando uno se siente mal. Pienso también que dentro de
este sentimiento que es la ansiedad es bastante importante, y entra la iglesia aquí. Entran tus hermanos en Cristo. O sea, ellos son tan importantes en tu vida que son los que te pueden también poner el hombro. ¿Para qué? Para ayudarte a que no caigas. Por eso es muy importante que te congregues, que vayas a la iglesia, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesitas tener esa comunión con tus hermanos. Y muchas veces nos llena el escuchar a otros y saber que no solo somos nosotros, sino que hay otras personas que también están mal. O sea, nosotros no somos los únicos. No es que me alegro que mis hermanos también estén mal, pero es que pasa que a lo mejor hay alguien que ya pasó por lo que tú estás viviendo ahora y te va a dar ese consejo. Ya, porque un hermano no puede venir y decirte algo que te va a llevar a un mal camino. Pues no, se supone que no es así. No debería ser así. Así es. Sí, pero continúa. Y recibir ese consejo y saber escuchar, y eso también te va a dejar muy tranquilo. Te va a dejar ya con esa paz que tú necesitas, porque muchas veces es Dios hablando a través de ellos. Así es. Ya, y dándonos esa palabra reconfortante que nosotros queremos escuchar. Pues nosotros siempre queremos escuchar a Dios. Siempre queremos escuchar que nos diga, ¿sabes qué? Todo va a estar bien. Descansa en mí. Ten paz. Porque yo voy a estar ahí caminando a tu lado. Yo voy a estar... O sea, Él no nos va... muchas veces yo pienso que a veces no nos queda claro que Dios está a nuestro lado. O sea, no es que Dios en el momento del problema cogió y se fue. Él está a nuestro lado, está caminando con nosotros, y debemos de tener esa certeza, esa tranquilidad de ir confiados y confiando en Él, confiando en su promesa de que Él va a cuidar nuestros pensamientos y nuestro corazón. Así es, exactamente. Y ahí entra Ágape. La iglesia cristiana Ágape, nuestra iglesia. En nuestra iglesia nosotros tenemos el enfoque, ¿verdad? Como enfoque tenemos el ser siempre hermanos de acompañamiento, ¿verdad? Practicar la koinonía, tratar de copiar un poco el modelo de la iglesia en los hechos que se describe en el libro de Hechos, ¿verdad? Una iglesia que tenían todo en común, que compartían todas las cosas y que además disfrutaban de la koinonía, ¿verdad? Del compañerismo, del compartir las cosas. Los que vienen a la iglesia y han visto nuestros videos también y nos siguen en nuestras redes saben que siempre cuando tenemos el culto, luego después de nuestro culto, nuestro tiempo, tenemos un tiempo de recesual, de refrigerio, donde disfrutamos siempre algo, ¿verdad? Sí, y aprovechamos ahí para estar conversando. Los hermanos es como que toman ese momento como para desahogarse de las cosas que les ha pasado en la semana, y es tan importante. Así es, exactamente. Es un tiempo muy importante. Créeme, de verdad, que ese tiempo a muchos los ha fortalecido, ¿sí? Porque, a ver, luego hablaremos un poquito más sobre este tema, que es la soledad del cristiano. El cristiano, normalmente, ¿qué hace el cristiano? Llega el domingo, te levantas, ¿sí? Bajas a la iglesia, como que cumples, regresas a tu casa y se acabó, no hay más. Pero eso no es realmente lo que quiere el Señor de un cristiano y cuando Él dijo hagan iglesia. Sí, porque la iglesia, ¿qué es iglesia? Es una reunión. La iglesia no es que voy al templo, no es que voy a un servicio religioso, no es que voy a cumplir algo. Al edificio. Exactamente. Exacto. Eso no es la iglesia. Eso simplemente es un lugar donde se dedica a la adoración al Señor. Pero eso no es la iglesia. La iglesia, ¿qué es? La iglesia es la unión, ¿verdad? La unión de cristianos. Por eso es que Jesús dijo, donde estén dos o más en mi nombre estoy yo. Porque dos ya son iglesia, porque dos son una reunión. Pero ya hablaremos más en otro episodio sobre este tema, ¿verdad? De la soledad que pasa a un cristiano. Porque también eso también causa ansiedad, el sentirse solos. ¿Sí? El sentirse solo, el saber que no hay nadie ahí después que termina el culto. Te aseguro, termina y te vas a identificar con esto. Termina los domingos. Y es ahí donde se atacan tus pensamientos. Así es. Termina el domingo, te despides de los hermanos y cuando vas de vuelta a casa dices, ¿y ahora qué? Estoy solo, no tienes con quién compartir, vas a comer solo en tu casa. Y si eres cristiano, solamente tú eres cristiano en tu casa y nadie más te acompaña, también sientes esa ansiedad, esa preocupación, esa soledad. Y eso es complicado y eso es difícil. Y muchos cristianos terminan alejándose por esto. ¿Por qué? Porque no hay iglesia, no hay acompañamiento, no hay
El saber que hay una persona ahí o personas ahí a tu lado que están contigo acompañándote también en ese caminar. Entonces, ¿qué hacen? Regresan a casa, sobre todo muchos chicos los sábados, yo lo puedo decir por experiencia, llegas a casa y no hay nada más que hacer. Y de repente llama a tu amigo, tu amiga, si te dice, oye, vamos a tal parte, y tú dices, bueno, no tengo nada más que hacer, me voy y es un tema muy largo, Sí, que ya vamos también a desarrollar para conversarlo más adelante, porque sí, es muy importante este tema, muy importante para tratarlo y para que obviamente se puedan sentir identificados. Así es. Entonces, de esos temas, de este tema y de otros temas vamos a seguir tratando mucho más adelante, ¿verdad? Y si tienen sugerencias de qué tema quieres que conversemos, también lo pueden Así nos es. pueden Pueden hacer. poner aquí en los comentarios si de pronto ustedes quieren que profundicemos de un tema. Lo pueden escribir y nosotros, disculpen el sonido, nosotros lo vamos a desarrollar y vamos a hablar acerca del tema, obviamente con la sabiduría que nos va a regalar Dios. Sí, con la sabiduría del Señor y sobre todo con hablar sin filtros. Sin filtros, tal como son, sin mentiras, sin hacer como que no, los cristianos somos, no, nada de eso. No se me ve el pie, que sube el pie. Nada de eso, Disculpen si se ve mi pie, por favor. Espero que no se esté viendo. Estoy sin zapatos. Sí, entonces, nada de eso. Vamos a hablar tal cual como son las cosas con la verdad, porque hay que decir, o sea, somos seres humanos. El Señor nos dijo, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, no somos parte de este mundo, pero vivimos en el mundo y vamos a pasar por problemas, por aflicciones, por necesidades. Nada de que estamos aquí para ser ricos, millonarios y famosos. Eso no es verdad. Vamos a pasar aflicciones y vamos a pasar ansiedad. Pero esa ansiedad, ya sabes, tenemos armas para poder combatirlas, para poder sobrellevarlas, para poder vivir una vida de victoria en victoria. Hay algo que últimamente yo he escuchado bastante que se da en personas cristianas, en hermanos cristianos que están pasando por esta situación de ansiedad, y esta ansiedad muchas veces hace que entren en depresión. Sí. Hace que se sientan tristes, preocupados, o sea, porque esto genera muchos sentimientos internos. Y ya habíamos comentado que el arma más poderosa que tenemos es Dios. O sea, que Dios nos acompañe es un 100 de 100 para vencer todas estas dificultades. Pero he escuchado que muchos cristianos necesitan, o sea, es como algo obligatorio para ellos pasar por un profesional, pasar por un psicólogo que los ayude. Entonces, no sé, te pregunto, ¿qué opinas acerca de la psicología, o sea, el acompañamiento de un psicólogo en un cristiano? A ver, es un tema un poquito difícil de tratar, sobre todo porque hay muchas personas que están de acuerdo con esto, con la ayuda de un psicólogo para atravesar, chao vecino, para atravesar problemas de ansiedad, de estrés, de depresión. Personalmente, mi posición personal, yo respeto la posición que tengan las demás personas, pero mi posición es que yo tengo las armas en el Señor. Así es. Dios me dio las armas. Con todo respeto a los psicólogos y psicólogos cristianos, ¿verdad? Si yo estoy pasando por momentos de ansiedad, Dios me dio las armas. Si no, entonces no me imagino a Jesús diciéndole a Pedro, ¿verdad? Bueno, no me va a decir, no, es que ese tiempo no existían los psicólogos, en ese tiempo también existían profesionales, la filosofía estaba desarrollada, la medicina también estaba desarrollándose. Entonces, no me veo yo a Jesús diciéndole a Pedro, me fallaste, necesitamos ir a un tiempo con un psicólogo, un profesional para... No, ¿qué hizo Jesús? Jesús lo restauró. Jesús fue a buscarlo y le dijo, Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, me amas. ¿Para qué? Le restauró en la relación con él. Entonces, no creo yo que un cristiano necesite un profesional para sobrellevar una ansiedad, y peormente que un cristiano entre en depresión. O sea, me es difícil a mí personalmente, mi posición personal, me es difícil creer que un cristiano o aceptar que un cristiano entre en depresión. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde están las armas que Dios nos dejó? Entonces, si estás entrando en depresión, es porque ya atravesaste ese umbral, ¿verdad? ¿Sí? Ese umbral de que no tomaste las armas a tiempo, ¿sí? Que dejaste que Satanás tome posesión, ¿verdad?, de tu tristeza
Dejaste entrar la tentación, dejaste que entra Satanás a tus pensamientos y no combatiste eso. Jesús pasó por situaciones difíciles. ¿Y él qué hizo? Él buscó al Padre. Por supuesto, me van a decir, no, pero es Jesús. Sí, pero es que Jesús también nos dejó el Espíritu Santo. Pero es que Jesús vino aquí como humano, o sea, no vino como un Jesús poderoso, vino a darnos con ejemplo, o sea, cómo solucionar las cosas desde su actuar. Exactamente. ¿Ya? Sí, es verdad. Jesús no vino como todo. Bueno, él por supuesto que era el Hijo de Dios y él es Dios y vino con poder, pero él pasó por situaciones de un humano. Recuerden cuando estaba en el huerto de Getsemaní, o sea, ese es el mejor ejemplo de ansiedad, de una situación complicada y difícil. Pero ¿qué él hizo? Él no dijo, no, ¿sabes qué? Yo mejor me salgo de esto porque esto me va a ser difícil. No, él fue el Padre, él fue a orar. Él buscó del Señor. ¿Por qué? Fue a buscar paz. Y además dice la palabra que fue consolado. Pero ¿cuál fue el primer paso que él dio? La oración. Lo que pasa es que los seres humanos, el momento que creemos que Dios no nos responde a nuestra manera, porque queremos que nos responda a nuestra manera, entonces nosotros decimos, Dios no me responde, Dios me abandonó, Dios me dejó, Dios no me escucha. Pero no es eso. Nosotros tenemos que pasar por dificultades. Lo que sucede es que el cristiano está acostumbrado, le están mal enseñando a que los cristianos no sufren, y que los cristianos no pasan dificultades, y no es verdad. Sí pasamos. Tienes que entender que un cristiano va a pasar por dificultades, va a pasar por necesidades. Jesús lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no te preocupes, yo he vencido al mundo. Si Jesús venció al mundo, entonces ¿cuál es mi preocupación? Mi accionario debe ser, estoy en dificultades, estoy en ansiedad, de meterme más de lleno a la oración, orar con todo ruego y súplica, como dice el versículo. Yo personalmente no comparto que un cristiano tome de primera solución, de primera mano, a un psicólogo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Con todo respeto a mis hermanos en Cristo que son psicólogos. Tampoco sin llegar a un punto ya, por ejemplo, usted está diciendo de primera mano que tomemos a un psicólogo, pero ya cuando se alarga esto de que no hay solución, entonces sería Satanás invadiendo a los pensamientos. Recuerden que Satanás no puede tener o tomar posesión de un cristiano. Eso es imposible. No puede, no hay esas supuestas que he escuchado por ahí. Se me mete cosas demoníacas a mí. Es imposible porque dentro de nosotros vive el Espíritu Santo. Entonces no puede cohabitar. Entonces esa enseñanza de que se te mete un espíritu o que tú tienes un espíritu dentro de ti, que tienes que renunciar a ese espíritu, eso es totalmente falso, es una herejía, ¿sí? Entonces el cristiano que está atravesando una ansiedad, ¿verdad?, y permite que la ansiedad avance y no encuentra solución, muchas veces esos comportamientos son comportamientos que vienen arrastrando de años y años que ven en sus padres, en sus familiares, vienen por situaciones difíciles del hogar. Entonces, ¿qué hace Satanás? Toma posesión de eso, ¿verdad?, de los factores externos a ti, y utiliza esos factores externos para meter ideas, pensamientos, ¿verdad?, de ansiedad, de depresión, de tristeza. Y que tenemos que hacer, primero que todo es orar, pero orar incansablemente. Son que a veces nosotros oramos, vemos que no hay solución, ya dejo de orar. Eso iba a preguntarle. A ver, usted es pastor de Iglesia Cristiana Ágape. Entonces, hay personas que necesitan no estar solos, necesitan de una compañía. Así es. Y por eso la opción más viable que ellos tienen es acudir a un psicólogo. Entonces, ¿cuáles serían sus recomendaciones? Es que ese es el punto que van a decir, es importante. Porque, o sea, ya vamos al paso principal, que es orar al Padre y acudir al Padre, ¿ya? Pero como le decía, muchos hermanos necesitan ese acompañamiento. Entonces, ¿qué vendría a ser? Tal vez hablar con su pastor, tal vez reunirse con hermanos, o sea, ser totalmente abiertos y decir, oigan, me está pasando esto, me estoy sintiendo así, porque muchas veces incluso nosotros tenemos ese miedo de abrir nuestra boca y confesar a alguien más, a nuestros hermanos, porque si bien es cierto, ellos deberían ser nuestro hombro, asimismo hay una parte que no actúan bien, y ¿qué es lo primero que hacen? El juzgar.
Exactamente. Ya. Que eso es un tema también muy importante que más adelante vamos a hablar acerca de hermanos que nos juzgan, que viven juzgando, que viven dando sus opiniones acerca de los tropiezos que dan otros hermanos, ya, pero más adelante lo estaremos viendo. Ya, entonces no sienten esa confianza de abrir su corazón a otras personas por ese temor de que si yo les cuento que estoy ansioso, que estoy triste por esto de aquí, entonces ellos van a venir y me van a atacar, ya, pero o sea, y lo primero que dicen es, no hermano, ¿cómo usted va a estar triste? ¿Cómo va a estar ansioso? Tiene que orar. Pero es que cada situación es diferente. ¿Pero por qué pasa esto? Una vez más, pasa esto, ¿por qué? Porque no somos iglesia, porque no estamos haciendo iglesia, no estamos haciendo lo que dijo Jesucristo. En la carta de Pablo dice Pablo muy clarito, sosteneos unos a otros, ¿verdad? Estar ahí, levantados, aconsejados, orar unos por otros. Siempre, en todo el Nuevo Testamento usted va a leer que siempre todo es unos por otros. Confesaos vuestros pecados, sosteneos, ayudar a los más débiles. Pero, ¿qué pasa? La iglesia no está siendo iglesia. La iglesia solo está siendo que un sitio donde van a cumplir un servicio religioso, se van a casa y listo, y se acabó. Y eso no es ser iglesia. Actualmente, si a mí me preguntaran, ¿estamos siendo iglesia? No estamos siendo iglesia. La gente lo que está buscando es ser popular, la prosperidad, tener dinero, tener éxito, ¿verdad? El yo, y se olvidaron de lo que es ser iglesia. Entonces, ese es el problema que está atravesando también. Ese es un tema que también vamos a tratar más adelante, así que espérenlo. Y muy fuerte, es bastante polémico. Así es, y vamos a tratar de hacerlo con la mayor claridad posible. Entonces, si tú ves que tu hermana está pasando por un momento difícil, momento de tristeza, no digas, hermana, ¿por qué está triste? Hermano, ¿por qué está triste? Si en Cristo somos más que victoriosos, somos más que vencedores. No, también somos humanos y tenemos también derecho a sentirnos tristes, a sentirnos ansiosos, con estrés, con problemas. Pero es que ahí es donde viene el acompañamiento de un cristiano. Yo no le puedo contar estas cosas a una persona que no me conoce. Así es. No puedo ir a contarle a una persona que ni siquiera, ni siquiera es cristiano y no comparte la misma fe que comparto yo. Entonces, yo puedo contarle a un hermano en la fe, a alguien con quien tengo confianza, pero ¿cómo voy a crear ese vínculo siendo iglesia? Yo no puedo crear un vínculo no siendo iglesia. ¿Cómo soy iglesia? Pues con los tiempos de coinonía, con los tiempos de conversación, con los tiempos de compartir un pan, una invitación a comer. Así hago iglesia. Sí, no solamente ir a un servicio religioso, cumplir, ir a la casa y se acabó. Eso no es ser iglesia. Entonces, una vez más volviendo al tema de la psicología. ¿El psicólogo qué hace? El psicólogo te escucha, te acompaña. Pero ¿no sería mejor que lo que primero hagas es derramarte delante del Padre, buscarlo en oración, usar este pasaje de Filipenses 4, del 6 al 7, que está buenísimo, ¿verdad? Para completar toda tu búsqueda del Señor de corazón, con sinceridad. Y luego buscar hermanos, ¿verdad? O nosotros como maduros en la fe. Primero al pastor. Sí, puede ser, si tienes, sí, o sea, sería lo mejor. O puede ser que tengas de confianza, tengas un hermano, una hermana en Cristo que sea tu confidente, sea de confianza tuya, y le cuentes la situación. Ahora, hay muchos pastores que tienen mucha preparación, tienen muchos años de experiencia, donde ellos también pueden aconsejarte y darte pautas de cómo poder ir superando esto. Pero el pastor debe ser un acompañante también de ese proceso. No solamente decir, tranquilo, ora, dale gracias a Dios, busca a Dios y ya todo. No, eso no es iglesia tampoco. Y esa no es la acción del pastor. ¿Qué hizo el pastor cuando se le fue la única oveja de las 100 que tenía? Dejó las 99 y fue a buscar a la perdida. ¿Para qué? Para recuperarla, para cuidarla, ¿verdad? La trajo consigo una vez más. Y eso es lo que debe hacer un pastor. Debe preocuparse por cada oveja. Yo sé que muchas veces uno en la iglesia tiene 100, 200, 300. Por eso es que debe uno escoger líderes idóneos que te ayuden en tu labor como pastor. Pero líderes idóneos, no solamente porque te caigan bien. Sí, entonces eso es un error también. O porque no te vayan a hacer algún problema. O porque no te lleven la contraria en tus decisiones. Y eso también es otro problema más que también lo trataremos más adelante. Y también es un tema muy polémico y buenísimo. Entonces, todas esas cosas, todos esos factores son los que van a influir en tu acompañamiento, en tus tiempos, en tus trances de necesidades, ansiedad, dificultades, problemas. Pero es que hay que hacer iglesia. Hacer iglesia. ¿Por qué buscamos ayuda externa? ¿Por qué buscamos ayuda afuera? Porque no la encontramos dentro de la iglesia.
Entonces, si no encuentras la ayuda dentro de la iglesia, eso debe serte como un clic, como una alerta, como aquí está pasando algo, está fallando la iglesia. La iglesia debe ser ese centro de terapia, ese centro de rehabilitación, donde tú salgas fortalecido, restablecido, donde te haya un acompañamiento a tu caminar cristiano. ¿Sí? Ahora, todo eso es mega iglesia, 500, 600, 1000, 2000, 3000 miembros. Pasan de miles. Y pasan de miles, y no se conocen, y no saben lo que le está pasando. Quizás está sentado al lado de una persona que está pensando en el suicidio, y está al lado y está cantando, pero por dentro se está muriendo, por dentro se está marchitando. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no estamos siendo iglesia. Ese es el clic de todo. No estamos siendo iglesia. Entonces, por esa razón es que no les queda otra más opción que buscar el profesional, buscar el psicólogo fuera. Y dice, bueno, no, si yo busco a Dios, oro, no me contesta, ¿con quién más hablo? Pues bueno, va a buscar la psicología. Yo respeto mucho a las personas que dicen, no, yo estoy en depresión, estoy deprimida, no me puedo levantar, no, esto... ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Dónde está lo que hizo Cristo en la cruz? Él se llevó todas estas cosas. O sea, yo no comparto eso, no comparto. Si tú lo haces, perfecto, yo respeto tu postura, pero no comparto. Yo en la Biblia no encuentro por ninguna parte que Dios no haya llevado todas nuestras aflicciones, llevado todas nuestras cosas. Él venció el mundo. Él venció el mundo. Y como Él venció el mundo, entonces nos dio la victoria. Entonces hay que aferrarse a eso. Lo que pasa es que Satanás nos mete pensamientos en la cabeza y nos engaña. Y seguimos comiéndonos el fruto prohibido. Eso iba a decir, ¿no? Porque igual nosotros tenemos aquí a Satanás, y él es el que se encarga de meternos esos pensamientos malos en nuestra cabeza y de estarnos hablando, porque igual él tiene ese poder de transmitirnos esos malos sentimientos a nosotros, y obviamente aquí es donde entra también esa predisposición de nosotros de ir hacia el Padre, de decir, ¿saben qué? Me voy a comprometer en diariamente orar, diariamente conversar con Él, conversar con Dios. ¿Para qué? Para que me fortalezca. Es tan importante la oración, en serio. Sí. Es como que tú metes tu cargador, le metes el cargador a tu teléfono y lo carga, o sea... Como la gasolina, como el combustible de tu auto. Hacia el auto, sí. Exactamente. Y una vez tú terminas de orar, no te vas a sentir con esa misma aflicción, con ese mismo sentimiento de angustia. Ya, y también algo que me sirve a mí bastante, porque obviamente a veces paso por el proceso de esta angustia, de esta ansiedad que me suele dar, porque obviamente no es que mi vida es color de rosa. Yo creo que en todas las personas su vida no está totalmente un check verde, ¿no? Ya, entonces muchas veces a mí me sirve el escuchar alabanzas. La música que alaba a Dios sirve bastante para reconfortarte. ¿Y por qué? Porque la letra dice mucho. O sea, es una, ¿cómo es? Diosidencia, ¿sí, no? Una diosidencia, que lo que me pasa, según lo que me pasa, cuando yo pongo la alabanza, o sea, dice como que la respuesta a lo que me está pasando o a lo que yo le pedí a Dios que me contestara, ya que me ayude en esa dificultad. Y viene esta canción, viene esta alabanza de adoración y me responde, y es como que Dios me está hablando a través de eso. O sea, es también bastante, yo le podría decir obligatorio que un cristiano adore con la música al Padre diariamente. Lo que pasa es que cuando estás en comunión con Dios, Él utiliza y va a utilizar cualquier medio para hablarte. Cuando estás en comunión con Dios. Entonces, ¿tú quieres que Dios te hable? Tienes que estar en comunión con Él. Porque si estás en comunión con Él, Dios es un Dios de orden, siempre. Y Dios va a utilizar lo que tú vives diariamente en comunión con Él para hablarte. Si tú oras, Él te va a hablar a través de la oración. Si tú lees la Biblia todos los días, Él va a utilizar esos pasajes que ya están preparados por Él de antemano para hablarte a través de esos pasajes. Y si tú pones música, alabanza, oración, Él va a utilizar esas alabanzas para hablarte. Va a utilizar las situaciones, va a utilizar a un hermano, va a utilizar cualquier cosa que pase en el día para hablarte, o para confirmarte algo que tú le estás pidiendo. Él va a utilizar la situación que sea, pero todo esto viene de la mano de la comunión con Dios.
Si no tienes comunión con Dios, créeme, Dios no va a hablarte, no va a responderte. La única forma de que tú puedas tener una respuesta de parte de Dios es la comunión. Y eso sería realmente la respuesta a todo lo que hemos estado hablando. La comunión con Él, para poder tener una respuesta de parte del Padre a cualquier situación que tú le estés Para pidiendo. que luego no digas, es que no escucho a Dios. Exactamente. Es que no escucho a Dios y ni siquiera abres Abres la Biblia, ni siquiera oras. ¿Cuántas veces oras en el día? Si oras unos 2 minutos cuando vas a comer, solamente diciéndole, Dios, gracias por este alimento, amén. Créeme, eso no es la forma de realmente tener una vida en comunión con el Señor. Y bien difícil que Dios te hable a través de solamente la oración de gracias por este día, gracias por la comida, hasta mañana, Señor. No va a pasar, no va a ser así. Tienes que cultivar una vida de comunión con Él. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido? Así que bueno. Sí, yo creo que está todo claro. Yo creo que está, sí. Y han quedado muchas cosas ahí tendidas, ¿verdad? Y muchas cosas quedaron en el tintero también, que podremos tratarlas más adelante, darle un poquito de énfasis a cada cosita, porque ha habido muchos temas que han salido y sería bueno, ¿verdad? Que nos escriban. Y si no estás de acuerdo con nosotros, también puedes escribirnos para decirnos, ¿saben qué? Yo pienso esto, pienso aquello. Claro, porque es muy importante la opinión de todos. Es más, porque cada quien tiene una forma de pensar, sí, y ver de otra manera las cosas. Ya no es que nosotros tenemos la verdad total, absoluta, ¿no? así es, no la tenemos, ya. Es desde nuestro punto de vista. Yo tengo mis pensamientos, él tiene sus pensamientos y su manera de creer y ver las cosas, y ustedes también. Así que pueden ponerlos en los comentarios. Decir, ¿saben qué? Yo opino que esto, o no estoy de acuerdo con esto de aquí. Bueno, cada quien es libre de hacerlo. Vamos a exponer lo que nosotros creemos a nuestra manera, ya, porque así y si lo sentimos. tienen preguntas. Sí, y si tienen preguntas también, y tampoco se olviden de sugerirnos otros temas para nosotros hablarlo, ya, porque es bastante importante su opinión, y queremos crear esa armonía entre ustedes y nosotros por esta plataforma, ya que es tan importante y podemos llegar a muchas personas, no solo de aquí de nuestro país, que es Ecuador, sino de muchos países de habla hispana. Así es. Bueno, también, si quieren en inglés, también pueden poner las traducciones abajo, los subtítulos en inglés. Así que creo que el día de hoy ha sido todo por hoy, ¿verdad? Porque hemos tenido un buen tiempo acá conversando, charlando. Hemos tratado sobre este tema de la ansiedad, que les voy a repetir una vez más el versículo, Filipenses 4, del 6 al 7. No te inquietes por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenta tus peticiones a Dios, dándole gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará tu corazón, tus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Y si no tienes a Cristo Jesús, también, ¿verdad? Estamos aquí y podemos hacerte ese acompañamiento para que tengas a Cristo Jesús en tu vida. Él no es la solución a los problemas, Él es la solución a un problema. ¿Y el problema cuál es? La perdición. Él es la solución, Él es la puerta, Él es la llave, Él es el camino a el problema. ¿Y cuál es el problema? Una vez más, el problema es nuestro alejamiento del Padre, que no hay comunión con el Padre, pero a través de Jesucristo podemos tener libre acceso al Señor y esa comunión con Él entonces se creará, y ahí sí vendrá la solución a todos los problemas. Como decía, o sea, si estás aquí, no eres una persona cristiana, y a lo mejor tú tienes en tus pensamientos, no, es que yo hice esto, es que yo vivo haciendo esto de aquí, y no tengo una carga muy fuerte de pecados, y seguro Dios es imposible que me mire. No, error X. Ya, Dios es tan misericordioso que está dispuesto y está ahí cerca de ti para decirte, ven, toma mi mano, camina conmigo, que yo soy el Padre, y Jesús va a estar ahí para limpiarte de todas esas cargas, de todos esos pecados. Está para coger un papel, hacerlos una bolita y desecharlos al tacho de la basura, y aquí no pasó nada. Borrón y cuenta nueva, empezamos desde cero. Así es, ¿ya? Exactamente. Así que bueno, ya sabes, si te gustó nuestro tiempo, nuestro podcast sin filtro. Sin filtro, dale like, suscríbete, compártelo. Coméntanos. Coméntanos lo que sea, compártelo con otras personas, porque es muy importante que llegue a otras personas que a lo mejor están pasando por una situación de ansiedad, y este mensaje les pueda caer como anillo al dedo.
Ya es importante que no seas mezquino, compártelo. Así Sin es. filtros. Así es, así que ya sabes, nos vemos entonces En para otra la próxima, ocasión. en una Y nueva ocasión. Prepara tu tacita de té o tu tacita de café. Yo prácticamente me la terminé. Yo también, ya hay poco. Así es, así que ya sabes, nos vemos entonces hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Dios te bendiga. ¡Mua!